Amigos, ¿os habéis dado cuenta de que últimamente mucha gente está hablando de oro, plata, incluso cobre y tierras raras? Pero hay algo aún más crucial que se está convirtiendo silenciosamente en el próximo foco central de la evolución energética y geoestratégica, el uranio. Primero, os lanzaré un número. Desde el comienzo de este año, el precio del uranio en el mercado al contado y de futuros ha subido aproximadamente un 5%. Puede que penséis que un 5% no es nada insignificante en comparación con las acciones de IA, que suelen duplicar su valor, pero el problema es que el volumen y la estructura del mercado del uranio son completamente diferentes. No se trata de un tema que los inversores minoristas puedan inflar al azar, sino de un recurso estratégico que afecta a la seguridad energética nacional, al renacimiento de la energía nuclear y hasta si la capacidad de cómputo de la IA podrá funcionar correctamente en el futuro. Una vez que entra en un nuevo ciclo, su incremento de precio podría superar con creces vuestras expectativas. El informe publicado por JP Morgan el 23 de septiembre sonó prácticamente como una alerta para todo el mercado. Su punto de vista central es muy claro: el uranio se está convirtiendo en el cuello de botella para el desarrollo de la energía nuclear, y detrás de este cuello de botella no solo hay un simple problema de oferta y demanda, sino también una competencia integral que implica el juego de potencias, la política geoestratégica y la actualización tecnológica. En otras palabras, hoy cuando hablamos de uranio, no es solo porque su precio ha subido, sino porque podría convertirse en el nuevo punto de partida del sistema energético global en el futuro, si el petróleo determinó la configuración geoestratégica del siglo XX. El uranio podría desempeñar un papel similar en la segunda mitad del siglo XXI. ¿Por qué lo decimos? Primero, analicemos las contradicciones. Por un lado, hay una demanda explosiva y el renacimiento de la energía nuclear ya está en marcha, desde China hasta Europa. Y desde Japón hasta Estados Unidos, la construcción de centrales nucleares ha alcanzado un punto más alto en los últimos 30 años. Al mismo tiempo, ha aparecido un nuevo actor que quizás no esperabas: los centros de datos de IA. Sí, es decir, aquellos enormes centros de cómputo que consumen muchísima electricidad detrás de empresas como Nvidia, Meta y Amazon. Para que los modelos de IA puedan funcionar de forma continua, necesitan electricidad estable, limpia y en grandes cantidades. Y la energía nuclear es una de las pocas opciones que puede ofrecer este suministro estable a largo plazo. Por el otro lado, el suministro es cada vez más tenso. ¿Sabéis dónde se concentra la capacidad productiva de yacimientos de uranio del mundo? Kazajistán alone cuenta por el 40%, Canadá aproximadamente el 20% y en África, principalmente Namibia, alrededor del 12%. Con un recurso tan concentrado, cualquier problema en cualquier eslabón puede causar una inestabilidad general, sin mencionar que Cameco, el mayor productor global, y la empresa canadiense Cameco han estado reduciendo activamente su producción últimamente. Y lo que es peor, el suministro secundario, que antes podía complementarse mediante el enriquecimiento de existencias gubernamentales, se está agotando rápidamente. Pasó del 50% del suministro en 2021 al apenas 15% este año y casi desaparecerá en 2030. Al oír esto, ¿no os recuerda al petróleo? Sí, exactamente, este es uno de los puntos clave que quiero transmitiros hoy. El uranio se está convirtiendo en una nueva arma de política geoestratégica. Lo más complicado es que, aunque Occidente puede autoabastecerse más o menos en materia de recursos upstream del uranio, depende mucho de Rusia en el proceso de enriquecimiento, es decir, en la conversión del uranio natural en barras de combustible utilizables en reactores. Los datos muestran que, en 2023, Rusia suministró más del 25% del uranio enriquecido importado. Si el proceso de desrusificación de Estados Unidos y Europa no transcurre bien, después de 2028, el mercado podría enfrentar un déficit de entre 15 y 20 millones de SWU, unidades de servicio de enriquecimiento de uranio. ¿Sabéis qué significa esto? Significa que, incluso si tenéis mineral de uranio, no podréis convertirlo en combustible utilizable, lo que haría que todo el sistema de energía nuclear quede atascado, como se dice comúnmente, con el cuello atascado. Por lo tanto, lo que queremos hablar hoy no es solo una historia de subida de precios de un recurso, sino una superposición múltiple relacionada con la seguridad energética, el desarrollo de la IA y el juego de potencias. A continuación, os guiaré para desglosar paso a paso cuáles son los factores impulsores detrás de este renacimiento del uranio, qué significa para el mercado bursátil estadounidense, qué empresas podrían beneficiarse directamente y qué otras tendrían que enfrentar riesgos. En primer lugar, ¿alguno de vosotros, delante de la pantalla, ha operado con materias primas? Si estáis familiarizados con la lógica de fluctuación de los precios del petróleo y el cobre, sabréis una cosa: el auge de las materias primas suele comenzar no por un repunte repentino de la demanda, sino por la insuficiencia del suministro que presiona al mercado hasta que surge el auge. El uranio se encuentra en esta situación ahora mismo. El informe de JP Morgan indica claramente que el respaldo más fundamental detrás de la subida del precio del uranio proviene de la contracción activa del suministro. Quizás os preguntéis por qué los productores reducen la producción cuando la demanda está en auge. ¿No es como rechazar el dinero?
Pero amigos, las empresas mineras no son filántropos. Se dedican a un negocio de muy largo ciclo, y lo que buscan es el precio, no las ventas a corto plazo. Primero, veamos a Kazatomprom, el líder global de Kazajistán, que es conocida como la Saudi Aramco del sector del uranio y controla el 40% del suministro global. Recientemente anunció una decisión sorprendente: a partir de 2026, reducirá su producción en un 10%, hasta aproximadamente 77 millones de libras. Cuidado, se trata de una reducción activa cuyo objetivo es crear escasez en el suministro, así elevar el precio, siguiendo exactamente el mismo método que la OPEP para controlar el mercado del petróleo. Pasemos ahora a Cameco de Canadá. Originalmente planeaba aumentar la producción de la mina McArthur River hasta 18 millones de libras en 2025. Pero ahora ha cambiado de opinión y prevé que solo podrá alcanzar 13 millones de libras. Aparentemente, la razón es problemas técnicos y escasez de trabajadores, pero en el fondo, la verdad es que no hay incentivos para aumentar la producción, ya que el nivel de precios actual no es suficiente para respaldar inversiones de capital a largo plazo. En otras palabras, esperarán a que el precio sea más alto para actuar. Y esto no es todo. Lo que realmente es preocupante es el agotamiento del suministro secundario. Quizás no sabíais que, durante las últimas 10 años, el déficit del mercado se ha cubierto siempre con el llamado suministro secundario. Por ejemplo, las existencias de uranio acumuladas por los gobiernos durante la Guerra Fría, así como el reprocesamiento de combustible usado. Todo esto es como una liquidación de existencias. Puede cubrir la demanda a corto plazo, pero no es una solución a largo plazo. Los datos son impactantes. En 2021, el suministro secundario representaba aproximadamente el 50% del suministro global de uranio. Es decir, en aquel momento, la mitad del mercado se sostenía gracias a las existencias, pero en 2025 esta proporción bajará al 15% y en 2030 casi desaparecerá. Esto significa que en el futuro ya no habrá productos baratos en las bodegas para estabilizar el mercado. En otras palabras, el mercado del uranio está pasando de una era de exceso de existencias a una era en la que la única fuente de abastecimiento son las nuevas minas y estas tienen como principales características un largo plazo de puesta en marcha, altos costos y altos riesgos. Aunque hoy la demanda es fuerte, desde que se inicia un proyecto de nueva mina llamado Proyecto Verdefield, hasta que realmente comienza a producir, suele pasar entre 7 y 8 años. Incluso 10. Esta es también la razón por la que JP Morgan predice que el verdadero equilibrio del mercado no se alcanzará hasta 2028-2029. Para entonces, el sector necesitará ver precios más altos para tener suficientes gastos de capital y promover la puesta en marcha de nuevas minas. Podéis entender esto como un ciclo típico de recursos. Primero, la contracción del suministro impulsa el aumento de precios, luego el aumento de precios estimula la creación de nueva capacidad productiva, pero este proceso suele tener un retraso de 5 a 10 años, es decir, en los próximos años. La lógica del aumento del precio del uranio tiene un respaldo sólido. Hay un detalle más que merece la pena mencionar: la concentración geoestratégica. El suministro global de yacimientos de uranio está altamente concentrado en pocos países: Kazajistán, Canadá y África. Aunque Kazajistán tiene una gran producción, es un aliado cercano de Rusia, por lo que siempre figura entre los primeros en la lista de riesgos geoestratégicos. Por otro lado, Namibia y Níger en África tienen situaciones inestables. Los disturbios políticos en Níger pueden afectar el suministro en cualquier momento. Como resultado, el margen de seguridad del mercado es aún menor. Cualquier problema en cualquier lugar puede desencadenar un aumento del precio. Así que ahora ya deberíais entender por qué las instituciones se atreven a decir que el suelo del precio del uranio es muy firme, porque el suministro casi no tiene espacio para expandirse, sino que incluso se está contrayendo activamente. Las existencias también están casi agotadas y en el futuro solo podrán estimularse nuevas capacidades productivas con precios altos. Mientras que la demanda no desaparezca repentinamente, el centro de gravedad del precio solo puede subir. Es como una cuerda tensada, solo espera que el viento favorable de la demanda la impulse para disparar una verdadera gran tendencia alcista. Justo ahora hemos explicado claramente el lado del suministro. El grillete del suministro global de uranio es casi una certeza, pero lo que realmente excita al mercado y hace brillar los ojos de los inversores es el ascenso-tipo cohete de la demanda. Quizás pensáis que la energía nuclear es algo que siempre ha estado poco activo. No es solo para las centrales eléctricas. ¿Qué tiene de especial? Entonces estaríais desactualizados. Hoy, la demanda de uranio está siendo activada simultáneamente por 3 fuerzas. La primera fuerza se llama renacimiento de la energía nuclear. Sabéis que, según los datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la capacidad de generación nuclear nueva que está siendo construida en el mundo ya supera los 70 gigavatios. Esta es una de las cifras más altas en los últimos 30 años. Lo más importante es que no solo los países tradicionalmente potentes en energía nuclear están aumentando sus inversiones, sino que más de 40 países y regiones, incluyendo Asia, Medio Oriente y
Incluso África están planeando aumentar la proporción de energía nuclear en su mix energético. ¿Por qué? La razón es simple, todo el mundo está promoviendo la neutralidad de carbono, pero la energía eólica y solar dependen del clima y tienen limitaciones en el almacenamiento de energía. Por otro lado, el gas natural y el carbón se ven limitados por los objetivos de reducción de emisiones. Al final, después de analizar todas las opciones, solo la energía nuclear puede ofrecer electricidad limpia y estable a gran escala y a largo plazo. En esta oleada, ¿quién es el mayor impulsor? Sin duda, China. Quizás no sabíais que China aún cuenta por más de la mitad de las unidades de centrales nucleares que están en construcción. Según informes de la agencia Xinhua, China no solo tiene el mayor número de proyectos en construcción del mundo, sino que también está promoviendo activamente el llamado expansión internacional de la energía nuclear, incluyendo la construcción y operación de centrales nucleares para otros países. Esto significa que la demanda de China ya es de escala global y al mismo tiempo impulsará los proyectos nucleares de los países vecinos. En otras palabras, China es el motor de la demanda de uranio en el futuro. La segunda fuerza se llama revolución de la capacidad de cómputo de la IA. Amigos, la IA parece algo virtual, pero su esencia es el negocio que consume más electricidad. Sin electricidad, ni siquiera ChatGPT puede funcionar. Según cálculos de Goldman Sachs, para 2030, la demanda de electricidad de los centros de datos de IA podría alcanzar más del 10% del consumo eléctrico de Estados Unidos, y toda esta electricidad no puede provenir solo de energía eólica y solar, porque los centros de datos necesitan un suministro ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta es la energía nuclear. Esto no es una suposición, sino algo que ya está sucediendo. Meta ha firmado con la empresa estadounidense Constellation Energy un acuerdo de compra de electricidad virtual de 20 años de duración. Para garantizar el suministro de energía nuclear, Amazon ha ido aún más lejos, ha obtenido casi 2.000 megavatios de energía nuclear de Talent Energy para alimentar los centros de datos de AWS. Imaginadlo, hasta ahora solo se trata de acciones de unos pocos gigantes tecnológicos. Si en el futuro Google y Microsoft se unen completamente, la demanda de IA llevará la energía nuclear a un nivel sin precedentes. Y en ese momento, la curva de demanda de uranio se reescribirá por completo. La tercera fuerza se denomina actualización tecnológica. Los reactores tradicionales necesitan uranio enriquecido con una concentración entre el 3% y el 5%, mientras que los nuevos reactores modulares pequeños SMR, por sus siglas en inglés, especialmente los reactores rápidos y de cuarta generación del futuro, muchos de ellos requieren uranio enriquecido de alta abundancia y baja enriquecimiento, sí, con una concentración de hasta el 20%. ¿Qué significa esto? Un reactor del mismo tipo necesitará más uranio con un grado de enriquecimiento mayor, lo que ejercerá una mayor presión sobre la cadena de suministro. El informe de JP Morgan menciona que, para 2040, la demanda global de uranio enriquecido pasará de los 50 millones de SWU, unidades de servicio de enriquecimiento de uranio actuales, a entre 75 y 100 millones de SWU. No se trata de un crecimiento modesto, sino de una transformación cualitativa, porque el enriquecimiento de uranio no es algo que cualquier persona pueda hacer, requiere una extensa infraestructura y un acúmulo tecnológico a largo plazo. Esto lleva las contradicciones entre oferta y demanda del futuro a un nivel más agudo. Al combinar estas tres fuerzas podemos ver una tendencia clara: la demanda global de uranio pasará de 188 millones de libras en 2025 a 230 millones de libras en 2030, un incremento cercano al 25%, y es rígido, no es un concepto generado por especulación, porque una vez que se construye una central nuclear, necesariamente debe tener barras de combustible. No se puede decir que hoy no se use y mañana se añada más. Lo mismo ocurre con la IA. Una vez que un modelo comienza a funcionar, el consumo de electricidad no disminuirá, sino que aumentará cada vez más. Por lo tanto, la lógica del lado de la demanda se resume en dos palabras: demanda esencial. A diferencia de recursos como el cobre, que aún pueden verse afectados por materiales sustitutos o avances tecnológicos, la demanda de uranio está bloqueada mientras existan centrales nucleares y se expanda la red de centros de datos de IA. Siempre se necesitará suficiente uranio. Amigos, ¿ahora comenzáis a sentir un poco de tensión? En el lado de la oferta hay reducción activa de producción, agotamiento de existencias y dificultades para poner en marcha nuevas minas. En el lado de la demanda hay renacimiento de la energía nuclear, estallido de la demanda por IA y mayor impulso a la tecnología SMR. Esta es la típica brecha de desequilibrio llamada coloquialmente diferencia en forma de tijera. Cuando estas dos fuerzas sigan interactuando en los próximos años, el mercado del uranio inevitablemente entrará en un ciclo completamente nuevo. Amigos, hasta ahora hemos desglosado las contradicciones entre oferta y demanda de uranio. Por un lado, contracción de la capacidad productiva, y por otro, estallido de la demanda. Pero el verdadero barril de pólvora del mercado del uranio no se limita a esto. El verdadero punto de presión está oculto en un eslabón más discreto: el enriquecimiento del uranio,
Quizás algunas personas no conozcan bien este concepto. Así que lo explico de forma sencilla. Después de extraer el uranio natural, el contenido de uranio 235 es solo alrededor del 0.7%. Una concentración que no se puede usar directamente en centrales nucleares. Es necesario someterlo a un proceso complejo para aumentar la proporción de uranio 235 al 3% o 5%. Y solo entonces se puede fabricar en barras de combustible para reactores. Si se trata de los nuevos reactores modulares pequeños SMR de próxima generación, el requisito es mayor, se necesita el llamado uranio enriquecido de alta abundancia y baja enriquecimiento, con un 20% de concentración. Por lo tanto, el mineral de uranio es solo el punto de partida. Lo que realmente determina si se puede generar electricidad es la capacidad de enriquecimiento. La pregunta Serge, ¿quién controla el servicio de enriquecimiento global? La respuesta hace que a muchos les dé escalofríos: Rusia. Según datos de 2023, Rusia alone accounta por más del 25% del servicio global de enriquecimiento de uranio. ¿Qué significa esto? Significa que, incluso si Estados Unidos tiene mineral, Canadá tiene mineral y China tiene centrales nucleares, al final, el eslabón clave debe ser entregado a Rusia. Amigos, este es el punto vulnerable vital llamado coloquialmente puerta de la vida para el desarrollo de la energía nuclear. Porque pensadlo, en el caso del petróleo y el gas natural, la gente aún puede diversificar las fuentes de importación, incluso transportar gas licuado en barcos. Pero el eslabón de enriquecimiento del uranio no es algo que se pueda resolver construyendo una fábrica al azar. Requiere décadas de acúmulo tecnológico, un extenso parque de centrifugadoras y una inversión financiera enorme, y casi no hay alternativas a corto plazo. Y justo Estados Unidos y Europa están impulsando con todas sus fuerzas la desrusificación. ¿Qué significa esto? Significa intentar liberarse de la dependencia del servicio de enriquecimiento ruso. Pero la pregunta es, ¿se pueden liberar? El informe de JP Morgan hace un cálculo: si el suministro ruso se interrumpe por completo, después de 2028, el mercado enfrentará inmediatamente un déficit de entre 15 y 20 millones de SBU, lo que equivale a un tercio del mercado total. ¿No creen que esto es un barril de pólvora que podría explotar en cualquier momento? Estados Unidos, por supuesto, es consciente de esto, por lo que el Congreso ha asignado $2.700 millones exclusivamente al eslabón de enriquecimiento, además de $700 millones de apoyo incluidos en el Acta de Reducción de la Inflación IRA, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, la empresa estadounidense Centrus Energy está construyendo una fábrica en Ohio, con el objetivo de producir 3.5 millones de SWU en unos años. Pero el problema es que 3.5 millones de SWU están muy lejos del déficit de 15 a 20 millones de SWU. En otras palabras, incluso si se avanza todo gas, Estados Unidos necesitará al menos 10 años para cubrir el vacío que dejaría la salida de Rusia. Entonces, ¿qué hacer durante este periodo? Solo queda comprar a precios altos y acumular materiales con todas las fuerzas. JP Morgan advierte que, en los próximos años, las decisiones de financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos, DOE por sus siglas en inglés, podrían convertirse en un catalizador clave del mercado una vez que el DOE anunció una compra masiva de reservas estratégicas de uranio. El pánico en el mercado se extenderá rápidamente. No olvidéis que actualmente las empresas de servicios públicos de Estados Unidos y la Unión Europea aún tienen aproximadamente 3 años de existencias, pero una vez que esta almohadilla de seguridad se agote, se formará una crisis real de falta de existencias. El riesgo más grande está aún por venir. Rusia no es solo un actor clave en el eslabón de enriquecimiento. Kazajistán es un aliado estratégico de Rusia, y Kazajistán acumula por el 40% del suministro global de mineral de uranio. Si en el futuro, por razones geoestratégicas, Rusia se alía con Kazajistán para lanzar una combinación de medidas en la cadena de valor del uranio, los planes de desarrollo de la energía nuclear en Occidente podrían ser interrumpidos directamente. Aunque esto suene extremo, si sucediera, su impacto sería comparable al del embargo petrolero de hace décadas. Lo más irónico es que, mientras el mundo impulsa con fuerza la transición hacia energías renovables, los países occidentales tienen que enfrentar una realidad embarazosa. Por un lado, gritan que quieren liberarse de la dependencia energética de Rusia, pero por el otro, dependen profundamente de Rusia en el eslabón clave de la energía nuclear. Si no se resuelve esta paradoja, se convertirá en el mayor cisne negro del mercado futuro. Por lo tanto, amigos, el papel de la política geoestratégica en el mercado del uranio no es un detalle secundario, sino una variable central. No solo determina hasta qué punto puede subir el precio, sino que también podría determinar el curso completo del renacimiento de la energía nuclear. Después de hablar tanto, probablemente os estéis preguntando, ¿cuáles son las oportunidades para nosotros, los inversores? Os lo diré directamente, al final de su informe. JP Morgan publicó una lista de catalizadores que prácticamente se puede considerar como una brújula del mercado del uranio en los próximos años. El primer catalizador, el anuncio de compra de reservas estratégicas de uranio por parte de Estados Unidos.
Pensadlo, ¿cuál es el método más directo para que Estados Unidos se libere de la dependencia de Rusia? Por supuesto, acumular existencias por sí mismos y establecer reservas estratégicas. Solo con que el Departamento de Energía de UE anuncie un nuevo plan de compra, el mercado se encenderá inmediatamente. Porque todos saben que el gobierno es el comprador más grande. Una vez que entra en acción, el precio obtendrá un respaldo sólido. El segundo catalizador, las actividades de compra de instituciones financieras. Muchas personas quizás no lo saben, pero actualmente hay algunos operadores financieros especializados que compran directamente uranio al contado para almacenarlo y esperar a que suba el precio. Estas instituciones incluyen Spratt y Yellow Cake, en particular el Fondo Fiduciario de Uranio Físico SPUT de Spratt, que se ha convertido en un actor importante del mercado al contado. Cada vez que SPUT realiza compras masivas, el precio al contado sube y desencadena reacciones en cadena. Si en los próximos años siguen aumentando sus posiciones, ampliarán aún más las contradicciones entre oferta y demanda. El tercer catalizador, la dinámica de reducción y expansión de producción por parte de los productores. Como mencionamos anteriormente, la reducción de producción por Kazatomprom y Chemical sentó las bases para un equilibrio ajustado del mercado. Pero si en el futuro, incluso si solo una empresa productora anuncia una reducción de producción superior a las expectativas, el mercado reaccionará instantáneamente. Por el contrario, si se anuncia la puesta en marcha de un nuevo proyecto, podría presionar el precio a corto plazo. Para los inversores, estos anuncios son como eventos de opciones y deben ser seguidos constantemente. El cuarto catalizador, las decisiones de financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos. Acabamos de mencionar que Estados Unidos asignó $2.700 millones para mejorar la capacidad de enriquecimiento nacional, además del apoyo del Acta de Reducción de la Inflación IRA. Pero ¿cómo se gastarán estos fondos? ¿A qué empresas se destinarán? Y cuando tendrán efecto, todo esto afectará directamente el sentimiento del mercado. Por ejemplo, si el DOE anuncia apoyar la expansión de la fábrica de Centrus Energy en Ohio, el mercado centrará inmediatamente su atención en esta empresa. El quinto catalizador es la incertidumbre del suministro ruso. Se trata del mayor cisne negro geoestratégico. Si surgen interrupciones comerciales, escalada de sanciones o problemas de transporte, el precio podría dispararse instantáneamente. Amigos, no olvidéis que las grandes tendencias históricas de los precios energéticos suelen ser desencadenadas por cisnes negros. Ejemplos claros son el embargo petrolero de 1973 y la crisis del gas natural provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022. Después de hablar tanto, ¿qué empresas y activos merecen nuestra atención? Los clasifico en tres categorías. Primera categoría, productores de mineral de uranio. El eje aquí es Chemical Tique, CCJ, el líder canadiense, con una cuota de mercado global de alrededor del 20%. Chemical es la empresa minera de uranio más accesible para los inversores del mercado estadounidense NYS y la primera opción para la configuración de carteras de las instituciones de Wall Street. Su ventaja radica en sus grandes reservas de recursos y una estructura de clientes de alta calidad, siendo prácticamente un proveedor estándar en el sector de la energía nuclear. Además, aunque Kazatomprom de Kazajistán cotiza principalmente en mercados extranjeros, mantiene una fuerte correlación con Chemical. Cualquier noticia sobre Kazatomprom se transmite inmediatamente al precio de las acciones de Chemical. Segunda categoría, instrumentos financieros. El Fondo Fiduciario de Uranio Físico SPUT de Spratt y la británica Yellow Cake, mencionados anteriormente, están aumentando el precio a través de la acumulación de uranio al contado. Los inversores del mercado estadounidense pueden seguir los movimientos de SPUT a través de canales indirectos, ya que sus operaciones de compra y venta son prácticamente el barómetro del mercado de uranio al contado. Además existen ETF, fondos cotizados relacionados como el Global XY INIAM ETF Tique URA, que incluye en su cartera las principales empresas mineras de uranio del mundo y es ideal para inversores que buscan configurar una posición en todo el sector. Tercera categoría, operadores de centrales nucleares y empresas energéticas. Hay varios activos que merecen especial atención aquí. Por ejemplo, Constellation Energy Tique, CEG de Estados Unidos, uno de los mayores operadores de centrales nucleares del país, con el que Meta firmó un acuerdo de compra de electricidad virtual de 20 años. Esto significa que los centros de datos de AI impulsarán directamente sus ingresos a largo plazo. Otro caso es Talen Energy, en Australia, firmó un acuerdo con Amazon para suministrar casi 2.000 megavatios de energía nuclear, aunque no cotiza en el mercado estadounidense. Su efecto de transmisión impactará a todo el sector. Para los inversores del mercado estadounidense, una opción es seguir a las empresas de servicios públicos que poseen activos nucleares, ya que experimentarán una reevaluación de su valoración gracias a la demanda de AI y el apoyo político. Por supuesto, amigos, cuanto mayor es la oportunidad, mayor es el riesgo. Invertir en uranio no es lo mismo que invertir en petróleo o oro. Su mercado es más pequeño, más concentrado y sus fluctuaciones pueden ser más violentas. Una ley, una noticia y el precio puede subir un 10% o un 20% de repente.
Por lo tanto, en la operativa, debéis recordar, no arriesgues todo en un solo activo. Lo mejor es planificar con una mentalidad de cartera. Por ejemplo, una combinación de mineras de uranio más ETF más operadores. Lo que reduce el riesgo de depender de un solo activo. En resumen, la lógica de inversión en el mercado del uranio es bastante clara. A corto plazo, se apoya en la contracción del suministro. A mediano plazo, se impulsa por el estallido de la demanda. Y a largo plazo, se cataliza por la política geoestratégica. Para los inversores, la clave es estar atentos a los catalizadores y dominar el ritmo. Si logras ver estas señales un paso antes que el mercado, podrás tomar ventaja en la gran tendencia. Amigos, hoy hemos desglosado completamente el giro que está experimentando el mercado del uranio. Desde el lado del suministro, Kazatomprom y Químico reducen activamente la producción, las existencias se agotan y las nuevas minas tienen dificultades para empezar a operar, lo que condena un equilibrio ajustado en los próximos años. Desde el lado de la demanda, el renacimiento de la energía nuclear en China, la sed de electricidad de los centros de datos de AI y el auge de los reactores modulares pequeños SMR han elevado la demanda de uranio a un nuevo nivel. Desde la perspectiva geoestratégica, la dependencia de Occidente del uranio enriquecido ruso es el mayor punto vulnerable vital. Incluso si Estados Unidos invierte miles de millones de dólares, difícilmente cubrirá el déficit a corto plazo. Para los inversores, desde líderes mineros como Químico, hasta fondos fiduciarios de uranio físico como el de Spratt, pasando por operadores nucleares como Constellation, todos pueden convertirse en ganadores del futuro. Por lo tanto, esta no es una simple historia de subida de precios de un recurso, sino una narrativa del siglo que entrelaza seguridad energética, revolución de AI y juego de potencias. El uranio se está convirtiendo silenciosamente en un nuevo referente estratégico del siglo XXI. ¿Qué opináis? ¿Se convertirá en una nueva arma de política geoestratégica, como el petróleo en el siglo XX, o todo esto se calmará gradualmente gracias a avances tecnológicos y compromisos políticos? Esperamos leer vuestras opiniones en la sección de comentarios. Y no olvidéis darle a me gusta y seguirnos.